Excelente jornada, comunidad. Estamos saludándoles. Gestión Creativa, Radio Revista Cultural. Los títulos. Soy Fabián Paredes Vanegas desde la Corporación Gestión Creativa Iberoamericana con TCN Producciones. Y de cambio a la nueva sociedad donde estará basada por la creatividad. Lo que en algún momento denominamos lucha de clases, luego cultura rebelde, se está configurando en una nueva realidad del mundo y de la humanidad. La presidenta de México ha subestimado en sus habituales conferencias matutinas al camarón ecuatoriano, como también a la decisión del presidente Daniel Noboa de imponer aranceles a los productos mexicanos. Sin embargo, el mismo gobierno de México, tanto en el periodo de Manuel López Obrador como el de Claudia Sheinbaum, han impedido un acuerdo comercial entre los dos países. ¿Por qué? Por posiciones de carácter ideológicas. Pero AMLO y Sheinbaum representan precisamente al socialismo mexicano. Tienen una ruptura con el Partido Comunista Mexicano y de igual manera con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Son la expresión del socialismo, son la expresión del comunismo, de la reivindicación del proletariado en México. Claro que no. Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum representan a una ala de lo que se llama el izquierdismo, o que degeneró en el mal llamado socialismo del siglo XXI. Una ala pequeña burguesa que a través del Estado y a través del proceso de la burocratización busca dar un trampolín social y económico al país, unido a un factor que han sido objeto de lobby de los militantes del correísmo, que tampoco representa al socialismo, al proletariado ni a los trabajadores del Ecuador, para presionar por una posición de carácter ideologizado. Sin duda, Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum se equivocan en esta decisión que está marcando un nuevo elemento de cambio en el proceso de la correlación de fuerzas de los países. Nos encontramos en esta mañana del 8 de febrero del 2025, transmitiendo desde la cabina central de CIRA, la segunda edición de la Radio Revista Cultural Gestión Creativa. Próximas horas a acudir a las urnas de manera organizada, de manera planificada, en ya estas varias décadas de este intento de institucionalizar una democracia participativa, una democracia racional de incorporación de las varias identidades que conforman nuestro país. Portal TCN, Periodismo Digital. ¿Cómo el crimen organizado moldeó la agenda de las elecciones presidenciales en el Ecuador? Esta, que es una nota de Stephen W., cofundador y director de la American University, recoge TCN, Periodismo Digital. Los candidatos presidenciales del Ecuador provienen de un amplio espectro ideológico, pero por lo que respecta al crimen organizado, sus campañas tienen un discurso de supervivencia política. Dependerá de que se presenten como candidatos con mano dura. Este 9 de febrero el país votará en lo que se espera que sea la primera vuelta de las elecciones presidenciales. La segunda está programada para el 13 de abril. Las encuestas y la historia reciente prevén que los dos candidatos con mayores posibilidades de llegar a segunda vuelta son el actual presidente Daniel Noboa del Partido Acción Democrática Nacional ADN y Luisa González del Partido Revolución Ciudadana, quien quedó en segundo lugar en las elecciones del 2023. Ni ellos ni los otros 14 candidatos presidenciales han ofrecido mucho más allá que los típicos discursos de los políticos: militarizar las prisiones, puertos y oficinas de aduanas, entre otras instituciones gubernamentales, llamadas también a endurecer las penas contra criminales de todo tipo, afirmar que van a construir más cárceles, incluyendo una en alta mar, abogar por nuevas leyes que faciliten juzgar a menores de edad como adultos y asegurar que ellos serán los que por fin pondrán freno a la corrupción. ¿Cómo van a lograr todo esto y con qué dinero? No son temas sobre los que han dado detalles públicamente, pero eso parece no ser de importancia para el electorado. En medio de una crisis de seguridad sin precedentes, parece tener un creciente apetito por las políticas de mano dura. Una gestión teatral. Durante sus 13 meses de gobierno, Daniel Noboa ha aplicado una versión de mano dura. Las autoridades arrestaron a más de 60,000 presuntos criminales en el año 2024 y el gobierno incautó 280 toneladas de droga ilícitas, un incremento del 29% en comparación con el 2023. A lo largo de este periodo, Noboa también ha mostrado una inclinación por
construir una narrativa de línea dura contra el crimen. Pocos eventos ejemplifican esto mejor que su visita a Durán en julio del año pasado, un municipio ubicado en la costa pacífica del país que se ha convertido en una imagen del descenso del país en una espiral de violencia y crimen organizado. Vestido con un chaleco antibalas y un casco de Fuerzas Armadas que eclipsaba su cabeza, Noboa recriminó a sus rivales por no visitar el asediado municipio. Nunca les ha llegado un político que se amarra los pantalones y les vuelve la paz a los ciudadanos, les dijo a la escasa multitud que le acompañó en aquella mañana. Este es el nuevo Ecuador, uno que se juega la vida cada día por recuperar la tierra que amamos. En esa oportunidad, el presidente, acompañado por miembros de su equipo de seguridad que sostenían lo que parecían ser escudos sobre sus cabezas para desviar posibles disparos de francotiradores a su alrededor, estaba con él el bloque de seguridad. No venimos a Durán un solo día, declaró. Estaremos aquí el tiempo necesario para acabar con las mafias. El bloque de seguridad es la punta de lanza del presidente Daniel Noboa. Esta es una unidad conjunta de la policía y el ejército que el presidente ha enviado a zonas azotadas por el crimen para mermar los enfrentamientos, y aunque ha funcionado, no lo ha hecho por mucho tiempo. En Durán, por ejemplo, la violencia disminuyó tras el despliegue regular de militares y policías, pero pronto volvió a subir, y el municipio cerró el 2024 con un récord de 476 homicidios. La administración de Noboa ha dado un tratamiento similar a la crisis en las prisiones. El ejército tomó el control en algunas de las cárceles más infames del país y realizó varios allanamientos en un intento inútil de sacar a las bandas carcelarias de sus fortines. Noboa también ha afirmado que construirá nuevas prisiones, pero no ha atacado los problemas de base como la corrupción endémica, políticas punitivas y fuertes economías criminales dentro de las prisiones que llevaron a la crisis del sistema penitenciario en primer lugar. Aún así, para muchos ecuatorianos estas muestras de poder parecen ser importantes. Para un solo municipio tiene que traer todo eso, como si fuera a la guerra. Eso significa que como Estado no tengo la capacidad suficiente con mis recursos normales de gobierno para combatir eso, manifestó César Navas, ex ministro de Seguridad y ahora consultor sobre la visita del presidente a Durán. Esta narrativa parece haber puesto a Noboa en un lugar privilegiado para estas elecciones. La mayoría de las encuestas le han dado una ventaja sustancial para la primera vuelta, y una encuesta reciente mostró que podría ganar el 50% de los votos necesarios para evitar una segunda vuelta. También ha utilizado esta imagen para disimular las asperezas de sus despliegues de seguridad. Pero Catherine Herrera, una politóloga y especialista en temas de seguridad, afirma que la administración está más preocupada por vender una estrategia de seguridad que con implementarla. No es tanto de interés del gobierno desarrollar una política pública de seguridad, sino más bien tener eventos culturales en donde se vea todo el aparataje de la fuerza pública. Manifestó: esto es utilizado como un marketing comunicacional político que se vea la presencia, pero no da una solución estructural. Las intocables de Noboa tienen algunas debilidades, una de las cuales viene de una operación militar reciente. El 8 de diciembre del año pasado, alrededor de las 8:30 de la noche, una patrulla de las fuerzas aéreas trató de detener a 11 menores de edad que se dirigían a sus casas luego de un partido de fútbol en el desierto. Lo que ocurrió todavía está bajo investigación, pero los testigos y videos muestran que al menos 4 de los menores que tenían entre 11 y 15 años fueron capturados por la patrulla. Otros huyeron. El 24 de diciembre, el día que los ecuatorianos celebraban la Nochebuena, las autoridades anunciaron el descubrimiento de 4 cuerpos en víspera del Año Nuevo. La Fiscalía General del Estado anunció que eran los cuerpos de los 4 menores. Durante los días en que estalló el escándalo, las comunicaciones del gobierno fueron lentas, caóticas. Los militares oscilaron entre culpar a los grupos delincuenciales y afirmar que tenían una política de cero tolerancia ante la impunidad. La vorágine o la lentitud que demostró tanto la comunicación del Ejecutivo como la comunicación de las Fuerzas Armadas fue evidente. El ministro de Defensa le dijo al Congreso que no se había enterado del caso hasta el 19 de diciembre. El presidente no hizo su primera declaración sobre el tema hasta el 22 de diciembre, afirmando que buscaría cero impunidad, sea quien sea, manifestó Daniel Noboa. Al día siguiente, en una entrevista que se transmitía vía YouTube, el presidente repitió su afirmación antes de añadir que había sugerido a una comisión a los 4 niños que los 4 niños sean considerados como héroes nacionales. Pero en los días que siguieron volvió a su postura de silencio, y su equipo aseguró después que el comentario fue manipulado por un audio falso. En vísperas del Año Nuevo, al día en que la Fiscalía anunció la identificación de los cuerpos, Noboa no hizo ningún pronunciamiento oficial. Nuevamente, el manejo de la comunicación, tanto del Ejecutivo, del Gobierno, como de las Fuerzas Armadas, simplemente se limitaron a publicar un comunicado sobre el caso. Para el momento del primer y único debate presidencial, que fue este pasado 19 de enero, los demás candidatos estaban buscando sacar réditos de este tema y habían comentado el caso de
las Malvinas, en referencia al barrio en donde los menores fueron encontrados. Durante una discusión con uno de los demás candidatos, este desafió al presidente a decir los nombres de las víctimas en voz alta, en lo que se convirtió en el momento más recordado de un debate poco memorable. Noboa simplemente pues se pasó de largo. Quienes estaban viendo el debate por redes sociales atacaron. Los primeros 4 nombres de las víctimas se convirtieron en tendencia en X y los ataques contra el presidente aumentaron. Los otros candidatos también buscaron sacar ventajas de momento, especialmente González, aunque ella también tuvo problemas recitando los nombres de los 4 niños. Pero los intercambios dejaron ver algo más. Aunque atacaron a Daniel Noboa, ninguno de los candidatos mencionó a las Fuerzas Armadas o al ejército. Al contrario, pidieron justicia o se refirieron a la muerte de los menores como un crimen de Estado. Lejos de condenar a los militares, los candidatos usaron gran parte de su tiempo afirmando que los militares deberían usarse más, no menos. Estos llamados se producen a pesar de las denuncias generalizadas de abusos y de la creciente preocupación por la corrupción que precede al caso Malvinas. En mayo, Human Rights Watch publicó un informe revelador en el que se describían numerosos casos de militares implicados en torturas, detenciones arbitrarias y al menos una ejecución extrajudicial. Más recientemente, INSI CRIM detalló numerosos casos de tortura, abandono y otras formas de abuso. Aún así, nada de esto parece importar, dice Renato Rivera Ron, director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, o ECO. Tienden por lo general hacia los discursos que van sobre la militarización en la lucha contra el crimen organizado y el populismo penal, explicó. Esta nota de Stephen W., cofundador del medio digital perteneciente a la American University, publicado sobre la violencia y cómo el crimen organizado moldeó la agenda de las elecciones presidenciales de Ecuador, la rescatamos del portal de noticias TCN, Periodismo Digital. Nuestro comentario de estas elecciones pues son de manera particular. Se define un antes y un futuro sin lugar a dudas. Muchos partidos que no son partidos, muchas candidaturas que se han presentado únicamente pues por el nombre o por figurar, sabían que el resultado iba a ser bajo y que la tendencia se va hacia 2 posibilidades electorales. ¿Qué tan contradictorias son estas posiciones? ¿Cuál es la interpretación que dará el pueblo ecuatoriano? Los intelectuales vistos desde Ambato. Dícese que las y los intelectuales responden en sí mismos a una realidad histórica social antes que sus propias opiniones sobre su realidad inmediata. En la modernidad eran un grupo minúsculo, aquellas personas que por su naturaleza se suponían tenían capacidades mentales superiores. Confirmaban círculos reducidos en donde se debatían sus temas incomprendidos por la masa. También ha sido la sombra motriz para procesos económicos, comerciales y productivos. En el siglo XX, la idea gramsciana de los intelectuales orgánicos en un número mucho mayor respondían a personas formalmente educadas, lejos de los empíricos, amplificaban a una de las 2 clases sociales bien marcadas. Los intelectuales orgánicos, por un lado, acompañaron los procesos de industrialización del primer mundo. Detrás de grandes biografías están científicos, académicos, literatos, diseñadores. Por otro lado, grandes pensadores provocaron el pensamiento cooperativista, comunitario, social o simplemente irreverente. En Ambato han existido varios de aquellos intelectuales. Unos han llegado a ser orgánicos, otros no. Intelectuales libres, no vinculados a familias, sindicatos, partidos, universidades o argollas burocráticas. Estos genios han vivido en el rincón social y muerto en el olvido colectivo. En la actualidad, en donde la propia posmodernidad se encuentra en crisis, la intelectualidad está masificada. Los títulos son contados por cientos de miles. La revolución tecnológica trajo la posibilidad para que cada persona, a través de su móvil, levante su propio editorial, active su oratoria y construya su persuasión, la forma de ver la vida e incluso la sociedad y su marcha. Ahora los influencers cumplen ese papel de los intelectuales a través de una fotografía, un pensamiento, un texto, una canción o un performance que se hace viral en redes sociales. Sin embargo, las garras del poder y del contrapoder los definen como los hiciera en su momento las clases sociales. La guerra entre marcas industriales o también los métodos y los partidos políticos, además de las argollas burocráticas. He querido compartir esta reflexión, queridos lectores, a propósito del cierre en los próximos días de la Librería América de la Corporación Cultural Gestión Creativa, que se ubicó en el edificio de la Casa de la Cultura, por decisión netamente subjetiva de una persona que temporalmente administra dicho inmueble público. El destino de los intelectuales alrededor de este espacio de pensamiento será entonces el comercio informal, las redes sociales, o ese silencio o ese abandono en que han caído muchos intelectuales a través del tiempo y de la historia. Finalmente, los intelectuales son el resultado y la voz de todo un entorno social. ¿Son nuestros o simplemente no lo son? Es nuestra columna de opinión
desarrollo de ciertas habilidades, tales como la capacidad de negociación y venta, escucha y comunicación asertiva. En este sentido, conviene recordar que, si bien el emprendimiento reclama creatividad en grandes dosis, esta no debe confundirse con improvisación. Por otro lado, la incertidumbre. Entre las experiencias que pueden resultar más desconcertantes para los emprendedores está el encontrar que al comienzo del proyecto, lejos de tener más tiempo libre, lo tienen todo ocupado. Por otra parte, el no tener claridad respecto a cuánto se generarán ganancias hace de la incertidumbre una de las variables que debe tomar en cuenta para emprender un negocio, sabiendo que tanto la flexibilidad de horario como el retorno de la inversión son recompensas que llegan a mediano y a largo plazo. Por otro lado, el momento preciso. Otro de los aspectos fundamentales a considerar es el contexto en el que se desea emprender. Por ejemplo, la apertura de un salón para eventos en una época de pospandemia es el tipo de proyecto que debería repensarse en función de ofrecer una experiencia adecuada al mercado, considerando las restricciones de aforo y movilidad. En cualquier caso, la ventaja de encontrar que una idea de negocio no es del todo afín a la situación del momento está en que los escenarios desafiantes son grandes disparadores de la creatividad. La posibilidad de que el negocio no prospere. El éxito de un emprendedor no radica en que todos sus proyectos se logren, sobre todo en las primeras experiencias. Y por doloroso que sea, el fracaso debe ser entendido como un aprendizaje de aporte, sustento y experiencia a nuevos proyectos, no como el fin de la carrera o de su carrera de negocio. Estos 10 pasos fundamentales para todo los emprendedores que nos están escuchando en esta linda mañana del sábado 8 de febrero.